El Instituto Nacional de Estadísticas presentó la nueva encuesta continua de hogares que trae mejoras metodológicas en muchas dimensiones que permitirán recabar, medir y publicar los datos relevados con mayor celeridad. Esta muestra, que tiene más de 50 años, realizada en 3 módulos y que ocupa a buena parte del instituto, brinda los indicadores oficiales del mercado laboral, actividad, empleo y desempleo, y de ingreso de los hogares y las personas con periodicidad mensual, trimestral, semestral y anual. Según la describe el propio INE, es también utilizada para estimar la proporción de hogares y personas por debajo de la línea de pobreza y de indigencia de forma anual. Por ejemplo, la nueva metodología multiplica por 3 la muestra que está vinculada al mercado laboral. En la presentación realizada el pasado jueves en Torre Ejecutiva, el director de OPP, Isaac Alfi, dijo que la estadística de calidad es información de calidad e información de calidad son decisiones de calidad. Por otro lado, en el mes de agosto, el INE presentó el proceso que se lleva adelante para realizar el Censo 2023. El registro, que requerirá de 10.500 personas para el trabajo de campo, será obligatorio y permitirá conocer la cantidad de habitantes, viviendas y hogares. Para profundizar sobre este y otros temas, le damos la bienvenida a nuestra entrevista central a Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística. Aboal, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Aboal, antes de ir a tema con respecto a las modificaciones que se le van a hacer a la encuesta, o se le van a hacer o ya se le están haciendo a la encuesta continua de hogares, es bueno precisar qué es esta encuesta, qué es lo que muestra y cómo se trabaja con ella. Sí, bueno, la encuesta continua de hogares, como ustedes adelantaban en la introducción, es una encuesta que ya tiene más de 50 años y es una encuesta que es muy importante para el país porque genera algunos de los indicadores más importantes que publica el Instituto todos los meses. Es una encuesta mensual, es una encuesta que tiene una cobertura total en el país, o sea, no hay zona del país que no sea cubierta por esta encuesta, incluso áreas rurales llegamos también a hacer encuestas. Y bueno, y tuvo digamos, mejoras metodológicas a partir de julio de este año, lo que va a permitir generar más estadísticas de más calidad y que van a llegar de forma más oportuna a los usuarios, ¿no? Pero antes de pasar a las novedades, Aboal, ¿cómo se compone ese trabajo, digamos? ¿Cómo se hace el trabajo de campo y cuál es la información que se ingresa? Bueno, esto, digamos, es una de las encuestas más importantes del instituto. Tenemos alrededor de 70 encuestadores. ¿Se ha cortado la comunicación? Se ha cortado la comunicación con el director de INE, Diego Aboal. Vamos a ver si podemos retomar la llamada. Esta es una muestra que se extrae a partir del marco censal. El marco muestral es el censo, digamos. Y usualmente llegamos a unos 3.500 hogares por mes. Una de las mejoras metodológicas es que en el módulo de mercado de trabajo vamos a estar realizando alrededor de 10.500 encuestas y esto va a permitir que tengamos una fotografía más nítida de algunas zonas del país que hasta este momento no teníamos. Aboal, buenos días. Roxana Pérez lo saluda. ¿De cuántas personas va a disponer el INE para realizar este trabajo de encuestas? Buenos días, Roxana. Bueno, en realidad, involucradas en todo el proceso de realización de la encuesta, todos los meses hay más de 100 personas, ¿no? Buena parte de ellos obviamente son encuestadores, pero luego hay supervisores, hay críticos de esta información, hay gente de relevamiento que está en oficina, y después, bueno, esto se conforma en una base de datos que es analizada. Le preguntaba cuántas personas iban a estar involucradas en este trabajo de encuesta, habíamos quedado por ahí. ¿Aboal? Sí, lo que les contaba es que, digamos, en la encuesta continua de hogares están todos los meses involucradas más de 100 personas, ¿no? Es decir, buena parte de ellos son encuestadores que están recorriendo todo el país
de forma continua, por eso lo de encuesta continua, ¿no? Pero digamos, hay mucha gente involucrada para después generar esta información que todos los meses divulgamos y que muchas veces sale por los medios, ¿no? Como la tasa de desempleo, cuántos ocupados hay, los ingresos de los hogares, etcétera, ¿no? O sea que hay mucho trabajo, mucho esfuerzo por detrás de después lo que aparece como un numerito, ¿no? Pero ese numerito, digamos, para generarlo es mucho esfuerzo y mucho trabajo por detrás. Lo mismo que la mejora metodológica que hemos generado ha involucrado mucho trabajo durante 1 año y medio y con apoyo de algunos organismos internacionales como la OIT, la CEPAL, el INE de Canadá, StatCan, que también nos apoyó para esa mejora metodológica, ¿no? Entonces a veces divulgamos un número y no se percibe todo el trabajo que hay por detrás y cuánto profesionalismo, digamos, hay, ¿no? Realmente hay mucha gente involucrada en esto. Aguar, le consulto, cuando usted menciona lo de las mejoras metodológicas, estamos hablando de mejora, por ejemplo, a nivel de la formulación de las preguntas, de la extensión de los formularios. ¿Cómo es que se llega a estas mejoras o cómo es que pretenden llegar a estas mejoras? Sí, bueno, el punto, Roxana, que tocás es uno de ellos, es decir, hay una mejora en el cuestionario de preguntas. La última mejora o revisión importante del cuestionario databa del año 2006, o sea que ya teníamos 15 años sin una revisión para incorporar las últimas recomendaciones. En esto trabajamos siguiendo, por ejemplo, las últimas recomendaciones de la Conferencia de Estadísticos de la OIT, que en cada una de estas conferencias se generan recomendaciones de preguntas, de mejoras de preguntas, por ejemplo, en los cuestionarios vinculados al mercado laboral, ¿no? Entonces, nosotros hemos incorporado las últimas recomendaciones de las últimas 2 conferencias, que fueron el año 2013 y 2018, y eso ha hecho que por ejemplo, indaguemos ahora otras cosas que no indagábamos, ¿no? Todo lo vinculado, por ejemplo, a teletrabajo, a trabajo remoto, son elementos que vamos a indagar. También vamos a pasar a indagar las horas efectivas trabajadas por semana. Entonces se preguntan las personas, efectivamente, más allá de lo que es habitual, que a lo mejor tiene un trabajo de 40 horas, ¿cuánto fue lo que efectivamente trabajaron por semana? Y esta es una información muy relevante en estas épocas de pandemia y de afectación de la actividad económica, por ejemplo, ¿no? Donde sabemos que hay algunos sectores que están trabajando de forma efectiva por debajo de lo que es habitual. Y bueno, y otro tipo de dimensiones, pero para ejemplificar esas dos, por ejemplo, son cosas que son bien relevantes, el elemento de trabajo remoto y el elemento de horas efectivas trabajadas, ¿no? Pero hay una mejora en diversos módulos del cuestionario. Por ejemplo, también lo que tiene que ver con educación. Si bien se sigue relevando la información básica que se relevaba antes, se ha hecho el formulario mucho más fluido, ¿no? Antes teníamos muchos saltos, digamos, que hacían complejo para los encuestadores realizar este módulo. Eso fue revisado. Entonces, la dimensión vinculada al cuestionario es una de ellas y tiene mejoras muy importantes adoptando las últimas recomendaciones internacionales, pero después también hay un elemento que es nuevo, que tiene que ver con cómo relevamos la información. Antes los hogares participaban una única vez en el relevamiento, ahora el relevamiento implica una entrevista inicial que es presencial con los hogares, con un formulario que tiene básicamente 3 módulos, uno de condiciones de vida, otro de ingresos y otro de mercado laboral, y luego hay un seguimiento de un cuestionario muy breve que dura entre 5 y 10 minutos, durante 5 meses vinculado solo al mercado laboral. O sea que es una encuesta que técnicamente se llama de paneles rotativos. Esto permite, generar estimaciones con márgenes de error mucho más pequeñas. Eso es muy importante porque a veces las variaciones en la cantidad de ocupados de un mes a otro tenía que ver más con el margen de error que tenía la encuesta que con alteraciones, realmente de fondo del mercado laboral, ¿no? Ahora el margen de error se va a ver reducido de forma importante y obviamente, como ustedes señalaban al comienzo del comentario,
comentario del director del OPP, ¿no? Mejor información en definitiva, que va a implicar obviamente mejores decisiones, ¿no? Mejores decisiones de política pública en base a información que va a ser mejor. Y además también un elemento adicional muy importante es que tuvimos cambios en los procesos y de incorporación de tecnología muy importante, lo que ha permitido lo que mencionaba al comienzo, que comencemos a publicar información mucho más oportuna, ¿no? Que podamos reducir de 1 mes y medio de atraso a aproximadamente 15 días hacia diciembre, ¿no? Ajá. Entonces, realmente el cambio fue muy profundo y involucró varias dimensiones. Abual, justamente le quería preguntar en ese sentido, cuando Alfie habla de decisiones de calidad, información de calidad, esta determinación de actualizar la encuesta continua de hogares va en esa dirección, ¿no? Sí, por eso, digamos, y esto es uno de los hitos que estamos presentando, que el Instituto está presentando y que estaba en su plan estratégico que presentamos en el 2020, pero hay, digamos, es un continuo a lo largo y ancho del Instituto. Por ejemplo, el elemento de una nueva línea de pobreza que vamos a estar presentando de aquí a un mes, también es una mejora. La línea de pobreza actual está basada en una canasta del año de consumo del año 2005-2006, es decir, como ustedes saben, la línea de pobreza por el método del ingreso lo que hace es poner un precio, digamos, a una canasta de consumo básica, y bueno, y los hogares que tienen un ingreso por encima del precio de esa canasta no son pobres y los que caen por debajo son pobres. Ahora, esta canasta, qué bienes la integraban, etcétera, es una canasta del año 2005-2006. Obviamente requiere una actualización y eso es lo que estamos haciendo en este momento y dentro de un mes lo presentamos. Por ejemplo, ¿qué cambios podría contener esa actualización, Abual? ¿Cómo? Perdón, no. Por ejemplo, ¿qué cambios debería contener esa actualización? Bueno, el Instituto hizo una nueva encuesta de gastos e ingresos de los hogares que permitió tener una imagen más actualizada de la canasta de consumo de los hogares. Básicamente es una encuesta muy grande, que se hace un seguimiento mes a mes de lo que consumen los hogares. Esto se hizo en el año 2017, pero no se había procesado todavía el cambio a esta canasta, digamos, a esta canasta actualizada, medida con parámetros de consumo más actuales. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es volver a computar el valor de esta canasta de consumo básica de los hogares, incorpora cambios, por ejemplo, un poco más peso de elementos vinculados a servicios y un poco menos de peso de gastos vinculados al consumo de alimentos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que esto es una tendencia también internacional, a que cada vez los hogares gastan más en otro tipo de bienes distintos a los alimenticios, ¿no? Entonces, en esta canasta ese es parte de los cambios que se reflejan allí. Pero entonces eso también es un elemento que dentro de un mes más o menos lo estamos presentando. Nuevamente esto no necesitaba una actualización, ya que los parámetros de consumo han cambiado. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso y en varias otras cosas, ¿no? Por ejemplo, también el cambio de base del índice de precios al consumo, que es lo que mide la inflación. También el IPC mostraba el cambio de los precios de esta canasta del año 2005-2006. Estamos pasando a una nueva canasta, que es esta canasta del año 2017. Eso va a ocurrir ahora en los primeros meses del 2022. Es decir, estamos con muchas mejoras en diversos indicadores que produce el Instituto y también intentando ir hacia nuevas fuentes de información, ¿no? Como son los registros administrativos, que el Instituto usaba poco, que es fuente de información que ya está, por ejemplo, en organismos públicos y que permiten hacer estadísticas, y el Instituto usaba poco esas fuentes de información. ¿Qué son estos registros, Abual, para profundizar cosas, sobre ellos? Sí, digamos, los registros administrativos son básicamente la información que uno
que uno vierte a diversos organismos públicos, ¿no? Por ejemplo, entonces uno podría, para dar un ejemplo de los usos que pretendemos dar a estos registros administrativos, nosotros ahora en el primer semestre del año 2023 vamos a tener un nuevo censo de población, que va a ser un censo todavía tradicional de golpear puertas, ¿no? Uno, a partir de la información que tiene de las personas que dejan en diversos organismos públicos, uno podría hacer un conteo de la población a partir de esa información sin tener que ir a golpear puertas. Entonces el instituto va a comenzar a utilizar esa información y hacer chequeos de calidad, etcétera, de tal forma que a partir del año 2024 o 2025 podamos hacer actualización de cuántos somos a partir de esta información, ¿no? Ajá. Porque si no hay que esperar 10 años a un nuevo censo y esa información queda desactualizada, ¿no? Y es muy importante para la política pública. Entonces, esta información que ya está disponible puede ser utilizada, puede ser útil para este ejemplo muy claro de contar cuántos somos todos los años, ¿no? Y no tener que esperar 10 años para un nuevo conteo de la población. Entonces el instituto usaba poco esta información. El instituto hacía mucho encuestas, pero usaba poco esta información, y los institutos de estadística del mundo están usando cada vez más de forma intensiva esto. Entonces también nos estamos ayornando en términos de nuevas fuentes de información para generar estadísticas, ¿no? Aguar, le consulto con respecto al censo 2023. Usted hablaba de la incorporación también de mejoras metodológicas en ese aspecto. ¿Cuánto tiempo va a llevar el procesamiento de los datos de este censo y cuándo podrían darse a conocer? Bueno, digamos, el cronograma exacto lo estamos aún procesando. Lo que sí, desde ya, que es una preocupación muy importante de que la información sea dada de forma oportuna, ¿no? Entonces, lo divulgaremos seguramente a comienzos del 2022, el cronograma censal para el año 2023, pero queremos hacer el mayor uso posible de la tecnología para que el procesamiento sea rápido y al menos los indicadores más importantes puedan ser divulgados con rapidez, ¿no? Es más, también hemos conversado de forma muy importante con los equipos internos para que, digamos, justamente, ¿no?, la meta la pongamos sobre las fechas de publicación de la información, más que sobre objetivos de si esto se va a hacer en 4 semanas o en 6 semanas, más que eso poner las fechas de publicación, ¿no? Y que el objetivo sea en cumplir con esas fechas, más allá de que el proceso pueda variar un poco en semanas más o semanas menos, ¿no? Ajá. Agual, usted había dicho cuando le consultaron sobre esto y lo presentó, que el censo habitualmente es como una especie de tumba de los cracks. ¿Qué salvaguardas está tomando para que eso no les pase a usted, digamos? Sí, bueno, mucha planificación, y estamos comenzando a hacer pruebas pilotos. Ahora en noviembre, o sea que dentro de un mes, ya comenzamos a hacer pruebas piloto de diversos elementos del censo. Uno de los elementos que falló en el censo pasado fue el acceso a los dispositivos móviles, que finalmente los terminamos obteniendo a préstamo del IBGE, que es el INE de Brasil. Para darles una idea, nosotros tenemos un acuerdo con el BPS que ya adquirió dispositivos, y de hecho unos 6.000 de estos dispositivos están llegando dentro de un mes, que van a ser dispositivos usados para el censo y que también van a ser dispositivos que luego se van a usar para las elecciones nacionales. O sea que ese era uno de los talones de Aquiles del censo pasado, y ya está previsto, y como digo, dentro de un mes ya están llegando 6.000 dispositivos que son unas tablets de 8 pulgadas. Otro elemento que también fue muy complejo en el censo pasado fue la dificultad para conseguir censistas. Ahí estamos ya planificando diversas alternativas para que tengamos las precauciones necesarias y el plan A, B y C, digamos,
para que contemos con el personal necesario. Y obviamente estamos, planificando todas las demás etapas. Una de las cosas que se va a hacer también digamos, en abril-mayo del 2022 es un censo experimental, que es un censo como el grande, es decir, donde se prueba absolutamente todos los elementos vinculados al operativo censal, pero en áreas geográficas más pequeñas. Y eso lo vamos a probar en algunos barrios en Montevideo, de diversos contextos, porque como ustedes saben, no todos los barrios presentan las mismas dificultades. Por ejemplo, barrios cerrados presentan un tipo de dificultad, zonas donde hay un poco más de problemas de seguridad presentan otro tipo de dificultades. Entonces la idea es, hacia mayo del 22, realizar un operativo donde involucre todas las partes del censo, absolutamente todas, y donde podamos probar las cosas que funcionan y que no funcionan, y por tanto poder tener un año para corregir eso, porque una vez que estamos en campo en el censo de verdad ya no hay tiempo para corregir mucha cosa. Abual, ¿y el dato de cuántos somos, cuándo lo vamos a saber? Bueno, como decía, todavía no tenemos esa fecha, todavía tenemos que definir con precisión la fecha del censo. La fecha tentativa es el primer semestre del 2023, pero no tenemos todavía los meses, y eso obviamente luego va a desencadenar las fechas de publicación a continuación. O sea que eso es una información que todavía no la tenemos, pero la información de cuántos somos es de digamos, y cuántos somos por áreas geográficas es de la información que queremos poder publicar unas pocas semanas después de cerrado el operativo, ¿no? Es lo primero que se publica. Después la información ya más detallada sobre otros elementos vinculados a quiénes somos, digamos, ¿no? Es decir, a detalles vinculados a ascendencia étnico-racial, a elementos de discapacidad, a temas de migración, a temas de características de las viviendas donde vivimos. O sea, los elementos más granulares, más detallados, seguramente llevarán algo más de tiempo, pero los datos más gruesos tienen que estar prontos en unas pocas semanas luego del operativo censal, ¿no? Bien, Aguar, le consulto, si bien el censo está previsto para el año 2023, pero mirando más hacia futuro, usted dijo que era, dio a entender como que era el último de trabajo de campo, o sea, donde los encuestadores iban casa por casa. ¿Se piensa en otro tipo de metodología futuro, como por ejemplo donde uno tenga que llenar directamente un formulario y no tenga que ir una persona a la casa a hacer la encuesta? Bueno, en realidad el elemento del autollenado web es algo que vamos a probar ahora en el censo experimental. De hecho, queremos dar el acceso a algún subconjunto de la población a que pueda llenarlo vía web. Todavía esto es parte de las pruebas que vamos a realizar en el censo experimental, pero ya queremos implementar para este censo la posibilidad de que algún subconjunto de la población pueda utilizarlo. Para darles una idea, por ejemplo, los barrios que son barrios cerrados, son lugares a veces que se dificulta para el acceso de los censistas, y es posible que a lo mejor allí podamos dar la posibilidad de un acceso vía web, o incluso luego que el censista visitó al hogar o a la vivienda 2 o 3 veces y no se logró el contacto, a lo mejor a esos lugares le vamos a dar el acceso a autollenado web. Esto es algo que no está totalmente definido, pero es algo que ya vamos a probar en el próximo censo. Pero además de esto, estamos trabajando para, como algunos minutos, por ejemplo, Finlandia hace 30, 40 años que hace censos basados en registros administrativos. A ver, Aboal, recuperamos el contacto. Sí, se cortó la llamada. No, sí. Lo que decía simplemente es que vamos a trabajar para de aquí a la ronda 2030 del censo poder obtener muchas de las variables del censo en base a registros administrativos. Y les estaba mencionando el ejemplo de la variable educación, que es algo que se pregunta al hogar
pero uno podría, a partir de los registros que tiene, no sé, la Universidad de la República, la ANEP, etcétera, construir los años de educación que tienen las personas. Entonces, la idea es trabajar hacia la ronda 2030 para tener muchas de las variables que uno obtiene golpeando puertas, tenerlo por una vía de obtener los datos a partir de registros administrativos. Diego Boal, director del Instituto Nacional de Estadística, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Saludos a la audiencia. Buen día.